Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo con consejos prácticos para viajar a Islandia. Seguidme en este emocionante viaje por la tierra de fuego y hielo. Una aventura en uno de los destinos más fascinantes del mundo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para preparar tu viaje, desde datos prácticos y consejos imprescindibles hasta los mejores lugares que no debes perderte. Islandia es un país único donde la naturaleza se manifiesta en su máxima expresión. Géiseres que explotan, volcanes activos, aguas termales relajantes y paisajes que parecen de otro planeta. Pero antes de preparar tu maleta, vamos a explorar todo lo que necesitas saber. ¿Cuándo es la mejor época para viajar? ¿Cómo moverte por la isla? ¿Alquilar un coche o contratar un viaje organizado? ¿Qué presupuesto necesitas para hospedaje, comida y actividades? ¿Qué debes llevar para estar listo para un clima tan cambiante? Y por supuesto, algunos consejos prácticos para aprovechar al máximo tu experiencia. Prepárate para descubrir por qué Islandia es un destino que atrae a tanta gente cada año. Antes de continuar, este vídeo está dividido en capítulos, así que puedes saltar al que más te interese. Tenemos capítulos sobre visados, cambio de moneda, coches, carreteras, clima, atracciones turísticas o rutas e itinerarios. Este vídeo forma parte de nuestra lista de reproducción de guías prácticas para viajar a países. Y además, toda la información la tenéis también en nuestro foro, donde podéis compartir vuestras dudas o experiencias con el resto de la comunidad. Cualquier duda que tengáis, la podéis preguntar abajo en este mismo vídeo. Así nos ayudáis a mejorar. ¿Por qué viajar a Islandia? Si eres un amante de la naturaleza, Islandia es un verdadero paraíso. Sus paisajes únicos incluyen volcanes activos, glaciares imponentes, campos de lava, cuevas de hielo y aguas termales que parecen sacadas de otro mundo. Este país alberga algunas de las cascadas más impresionantes de Europa, tanto por su altura como por su caudal. Además, es uno de los mejores lugares del planeta para disfrutar de las auroras boreales y observar ballenas en su hábitat natural. Con una de las mayores concentraciones de actividad volcánica, Islandia ofrece erupciones espectaculares casi todos los años, lo que añade un toque de aventura a la experiencia. Pero ojo, si tu objetivo es un destino económico lleno de vida nocturna o que destaque por su gastronomía, Islandia quizás no sea la mejor opción. ¿Cómo ahorrar en tu viaje a Islandia? Islandia es un destino caro, pero hay formas de que sea mucho más económico. Algunos consejos. Coged los vuelos y el vehículo con una cierta anticipación, sobre todo si se viaja en verano. El alojamiento será uno de los factores con más incidencia en vuestro presupuesto e incluso puede condicionar el itinerario. El alojamiento hay que cogerlo con anticipación, sobre todo en el sudeste del país. También conviene coger con tiempo los alojamientos en el lago Midvan. Una alternativa al alojamiento en hoteles o apartamentos es alquilar una autocaravana o camper, aunque tampoco son baratas. Las opciones de camping son muy amplias, pero tened en cuenta que la acampada libre está prohibida en todo el país. Comer en el alojamiento y comprar comida en supermercados es bastante habitual. Muchos de los alojamientos tienen cocina privada para sus huéspedes. Eso nos puede permitir ahorrar bastante durante todo nuestro viaje. Islandia se ha convertido estos años en un destino turístico de referencia. En 2018 el país recibió 2,5 millones de turistas para una población de 375.000 habitantes. Eso es 4 veces los turistas por habitante que recibimos en España, aunque no se note tanto por la dispersión de las atracciones del país. Este exceso de turismo hace que los alojamientos sean escasos y bastante caros. Un aspecto muy interesante es que tienen una web para casi todo. Pronosticar auroras, el clima, estado de las carreteras. Además son webs actualizadas y oficiales. Es un país con muchos trucos de cara al viajero. Conocerlo puede ayudarte mucho durante la visita y desconocerlo puede tener un coste económico y de aprovechamiento alto durante el viaje. Es fundamental planificar bien el itinerario durante tu viaje, con lo que se va a visitar, el alojamiento y dónde comer cada día. La diferencia de coste en los alojamientos, si se reserva a tiempo, puede ser abismal. En el otro lado de la balanza hay muchas cosas que son gratis en Islandia, así que pasemos a lo práctico. Temas generales de Islandia. Islandia es una isla situada entre Europa y América.
en el norte del Atlántico y al borde del Círculo Polar Ártico. Por su clima frío, podemos decir que tienen 9 meses de invierno. Debido también a este clima, es un país donde se importan casi todas las frutas y verduras. En cuanto a tamaño, es un país de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, una quinta parte de lo que es España, o un poco más grande que Andalucía. La población se concentra en la capital sobre todo, y el resto de la población vive dispersa por valles costeros y fiordos. El interior de la isla, al menos la gran mayoría, es una estepa deshabitada azotada por viento y frío. Una parte de ellas también son glaciares, que se ven además en los mapas. Es un país de cultura vikinga y de lengua parecida a las escandinavas, pero que por suerte para el viajero también suelen hablar inglés como segunda lengua. Todos los vuelos internacionales aterrizan en el aeropuerto de Keflavik, que es un aeropuerto de tamaño mediano. Está situado a 49 kilómetros de la capital, en la península de Reykjanes, famosa por su actividad volcánica. En el aeropuerto y alrededores hay numerosas empresas de alquiler de vehículos, coche, autocaravana, etc. Si utilizáis transporte público, los traslados a la capital se pueden hacer en autobús. La concesionaria es Flybus. Bastantes viajeros hacen noche en la localidad de Keflavik, porque es bastante más económica que la capital. La mayoría de los viajeros optan por el alquiler de coche, pero si se tienen pocos días puede interesar usar transporte público o contratar excursiones desde la capital. Visado. Si eres un ciudadano europeo, no es necesario visado para entrar al país. Te bastaría con el pasaporte o DNI, con validez de al menos 3 meses. A pesar de que Islandia se puede viajar con DNI, por pertenecer al espacio Schengen, se recomienda viajar con pasaporte en vigor por si acaso perdéis el DNI. Vacunas. No hay ninguna vacuna obligatoria o recomendada. Seguridad. Es muy buena en todo el país. Puedes llevar las maletas a la vista y no te rompe ningún cristal. La web con todo lo importante sobre seguridad se llama safetravel.is, que también tiene información sobre carreteras. Teléfono. Islandia, sin pertenecer a la Comunidad Europea, está dentro del espacio económico europeo y por tanto rige el acuerdo de roaming gratuito. Podéis usar el teléfono móvil y los datos sin sorpresa de gastos adicionales en la factura de nuestro operador. Sanidad. Vale con la cartilla sanitaria europea, que no se olvide. Tenemos acuerdo de reciprocidad. No vale la pena pagar por un seguro privado, pero eso ya queda a vuestra elección. Dinero y cambio de moneda. La moneda de Islandia es la corona islandesa, ISK. Casi todo se paga con tarjeta o con el móvil. Puedes cambiar 100 euros a coronas en el aeropuerto y volver con la mitad al final del viaje. Las monedas islandesas son además muy bonitas y algunas evocan antiguas monedas vikingas. Pueden servir como recuerdo o regalo a la vuelta. Cajero hay bastante, pero tampoco lo usaréis mucho porque casi todo se paga con tarjeta. Es importante que tengáis una tarjeta que no cobre comisión por el cambio de moneda y que aplique el cambio oficial. Tenéis un hilo en nuestro foro. Los bancos nos sangran muchas veces con comisiones ocultas en forma de cambio no oficial. Electricidad. Se utiliza la misma tensión y frecuencia que en Europa, la normalizada, 220-50 Hz. El tipo de enchufe son los mismos que los nuestros. El europeo de 2 patitas, el de siempre. Coche. La primera duda que os plantearéis es si alquilar un coche normal o un SUV o un 4x4 o una camper o una autocaravana. Cada uno sabrá lo que más le conviene. Para elegir bien hay que tener en cuenta que casi toda la red principal está asfaltada, pero siempre hay un ramarito de un par de kilómetros que es pista y no siempre en buen estado. Yo os recomiendo que para Islandia elijáis un coche al menos que sea un SUV, es decir, un coche alto. Un vehículo de tracción a 2 ruedas os limitará mucho, ya que no está permitido entrar con él en carretera F, carretera de grava, que son muy interesantes en varias zonas del país. Los que eligen camper o autocaravana lo hacen normalmente por el alojamiento, buscan libertad y ahorrar. Ojo, porque las autocaravanas son vehículos de alquiler caros y hay que reservarlos con anticipación. Recordad que la acampada libre está prohibida y la autocaravana deberá dormir en un camping o en el terreno de un vecino que os lo permita.
A cambio, las zonas de acampada son numerosas y dispersas por muchos puntos del país. Por lo general, la conducción en Islandia es tranquila y los nacionales respetan las normas y límites de velocidad. En Islandia se conduce por la derecha, como en casi toda Europa. Las luces del vehículo deben ir siempre encendidas tanto en carretera, pista de tierra o ciudad. Está prohibido conducir fuera de carretera o pista. Las sanciones son elevadas, tanto en multas, y además ningún seguro os va a cubrir si os cogen campo a través. El seguro del vehículo es recomendable que sea el más alto, a poder ser a todo riesgo, y con la compañía con la que alquiléis el vehículo, porque cualquier rayada del coche os va a salir por más de lo que vale el seguro. Recordar que el seguro a todo riesgo normalmente no incluye las carreteras y tampoco el vadeo de ríos o daños en los bajos del vehículo. También tenéis un hilo en el foro para todos estos aspectos: alquiler del coche, seguro, carreteras. Carreteras en Islandia. Son todas gratuitas excepto un túnel en el norte del país, que también se puede obviar si coges la carretera alternativa, que es muy bonita. La carretera que rodea la isla se llama Nacional 1, también conocida como Ring Road, y está completamente asfaltada, pero hay tramos que en invierno pueden estar cerrados. Es la carretera más popular de Islandia, también entre los turistas. Debido a la climatología y a la posible mala visibilidad, no conviene conducir largos trayectos de noche, especialmente en zonas poco habitadas, que es la mayoría del país. Las carreteras F normalmente no están asfaltadas, y hay alguna F que está prohibido en el seguro del coche. Por ejemplo, las que atraviesan el centro más inhóspito del país. La mayoría de las carreteras de montaña y la de las tierras altas permanecen cerradas hasta finales de junio. Esto es debido al deshielo y a la humedad y la inconsistencia del terreno, que las hace impracticables o muy peligrosas. Vuelven a cerrar a finales de septiembre o 1 de octubre, con las primeras nevadas importantes. Toda la información sobre carreteras la tenéis en dos webs oficiales: la de road.is y la de safetravel.is, que ya hemos hablado antes. Aparcamiento. El aparcamiento en muchos de los parajes naturales de Islandia, aunque sean lugares remotos, puede ser de pago. Se controla casi siempre con cámaras. Tienen una app en todo caso para pagar los aparcamientos. Se llama parka.is. Sirve para aparcar la mayoría de los aparcamientos en las zonas de Islandia donde hay atracciones importantes. Tenéis carteles que os indican si el aparcamiento es de pago. En la capital y en Akureyri se paga con otra app que se llama easypark.is. Gasolineras. Las gasolineras hay bastante en las zonas habitadas, pero escasean en las zonas de interior. Suelen estar automatizadas y muchas se pueden pagar con tarjeta o con tarjeta prepago, que venden en las propias gasolineras y en las tiendas junto a ellas. En las zonas deshabitadas puede haber cientos de kilómetros de carretera hasta la siguiente gasolinera. Te lo suelen indicar con un cartel en la última y la distancia a la siguiente. Calcula consecuentemente el llenado del depósito del vehículo. Páginas web oficiales de turismo de Islandia. Estas son las webs oficiales con información turística de las diferentes zonas y regiones de Islandia. La más importante es visiticeland.com. Suelen ser páginas muy completas y suelen estar en varios idiomas, entre ellos el inglés. Clima. El nombre de Islandia en inglés es Iceland, es decir, la tierra de hielo. Y ese topónimo es una declaración que no deja dudas sobre su clima. Los islandeses llaman verano a lo que nosotros llamamos un día fresco de primavera, cuando no a lo que llamaríamos un día de perros. Pero el clima es tremendamente cambiante. Y un rato puedes tener un día luminoso y a los pocos minutos está cayendo un diluvio. Un rato más tarde sale el arco iris y vuelve a brillar el sol. El clima en verano es muy fresco y en invierno tremendamente frío. Como corresponde a una isla que está al borde del círculo polar ártico, os pueden caer copos de nieve en pleno verano. La web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología es muy precisa y se llama vedur.is con V. Su app con alertas se puede descargar en el móvil y la tienen tanto en Android como en la App Store.
Ojo con las horas de luz, que son muy importantes en la planificación de vuestra jornada viajera y cambian mucho dependiendo del mes. He dicho que por su temperatura en Islandia no se crían las verduras, pero eso no es completamente cierto. En algunos rincones existen invernaderos con luz artificial y que aprovechan el calor que emana de la tierra. Lo que no sé es a lo que saldrá el kilo de tomates criado en estas condiciones, ni tampoco su sabor. Ropa y complementos. Incluso en verano te hará falta ropa de abrigo. Los glaciares están muy fríos. Ropa deportiva, cómoda, para lluvia, por supuesto. Al menos un recambio de calzado, calcetines cálidos, varias mudas de ropa interior y bañador. ¿Bañador? Sí. Ya hablaremos de esto en el apartado de aguas termales. Alojamiento. Tema clave es la disponibilidad y precio del alojamiento, que supondrá quizás la parte más importante de vuestro presupuesto de viaje. Los precios del alojamiento son desorbitados. Si no se reservan con tiempo, es habitual una ocupación de 100% en ciertas zonas. En especial, la zona de los glaciares y sobre todo en verano. Una habitación doble de hostel económico puede costar perfectamente 200 euros la noche. Y en temporada alta los precios se pueden hasta duplicar. Pese a que hay opciones muy diversas de alojamiento, hoteles, hostels, granjas, guest house, te puedes encontrar sin ningún alojamiento disponible en cientos de kilómetros cuando estamos en temporada alta. Es decir, que este tema es muy importante. Acampada. Debido a las carencias de alojamiento hotelero y la abundancia de camping, es muy popular la alternativa de furgonetas camperizadas y autocaravanas. Los camping también abundan y algunos de ellos disponen de bungalows o cabañas, que también se ocupan. Gastronomía de Islandia. Restaurantes, comer. Casi nadie viaja a Islandia por su gastronomía. La gastronomía tradicional de Islandia debió ser durante siglos lo más parecido a una gastronomía de supervivencia. Una isla donde no hay árboles, frutales y casi podemos decir que no hay árboles, donde las verduras apenas tienen meses cálidos para crecer y el cereal hay que recolectarlo verde. Pues ya os podéis imaginar que poca variedad tienen que tener en cuanto a alimentos. Sus platos tradicionales son el hakar, una carne fermentada de tiburón. No os pienso decir cómo la fermentan. Si queréis, leedlo en la Wikipedia. El glaflas, un aperitivo de pescado ahumado servido antes de las comidas. El hrutpungjur, plato a base de testículos de carnero macerados. Por tanto, la gastronomía islandesa la vamos a dejar para los valientes, que quieran emular a los antiguos vikingos. Pero vamos a intentar no pasar hambre. Sus productos tradicionales más aproximados a nuestro gusto serían el cordero en salsa, que está muy bueno, el salmón, el bacalao. Estos productos destacan por su notable calidad, pero también por su precio. Mientras que los restaurantes de mantel y hilo no suelen estar al alcance de la mayoría de los turistas, sí que tienen en sus carreterías cafeterías a un precio más o menos razonables. También en algunos centros comerciales se puede tomar algo a un precio aceptable y razonable. La bebida tradicional y más popular es la cerveza. Pero todas las bebidas alcohólicas tienen precios muy elevados. Supermercados. Si quieres ahorrar en tu presupuesto, escucha este apartado con atención. Gran parte de los turistas sobreviven comprando en supermercados y cocinando luego en los guest house, hostels, cabañas y apartamentos. Prácticamente todos los alojamientos tienen una cocina privada o común. Las cadenas de supermercados más populares son, por este orden, Bonus, Kronan y Netto. En ellas podemos comprar tanto productos frescos, incluidos frutas y verduras, como hemos dicho ya, de importación, como productos precocinados. Entre los precocinados hay socorridos platos de pasta, lasaña, canelones, etc. O incluso platos locales como el cordero en salsa y las albóndigas típicas. Atractivos turísticos de Islandia. Islandia es la tierra de hielo y fuego, y estos dos elementos modelan todo su territorio. Los volcanes y glaciares modelan sus valles, fiordos y crean unos increíbles espacios naturales.
Surten de agua sus caudalosos ríos, que se despeñan en cascadas poderosas y bellas que se cuentan a millares. En medio de esta naturaleza tan bella como inhóspita, el islandés se hizo un hueco, o una casa que luego convirtió en un lucrativo guest house. ¿Pero qué venimos a ver a Islandia? Lo primero, glaciares. Poderosos ríos de hielo que ocupan el corazón del país y se abren paso hacia la costa, uno de los mayores atractivos y más amenazados. El cambio climático les hace retroceder todos los años. El turista lo disfruta de diferentes formas, muchas veces con su simple contemplación y en otros casos con cientos de actividades de aventura, trekking, escalada, esquí, kayak. El lago glaciar Jökulsárlón y el glaciar Vatnajökull, ambos en el sur, son dos de los atractivos imperdibles de Islandia. El Jökulsárlón es un lago glaciar de gran belleza. Además, porque al fondo veréis el glaciar Vatnajökull, que da una de las estampas más bonitas de toda Islandia. Aquí también podéis hacer excursiones en quad y trekking sobre hielo. También veréis focas y aves acuáticas entre témpanos de hielo que van caminando hacia el mar. Volcanes y campos de lava. Los volcanes son una de las grandes fuerzas que modelan el paisaje islandés. Casi siempre hay algún activo donde se puede ver lava incandescente. Los turistas los escalan, practican esquí sobre sus cenizas o simplemente los admiran tras una caminata hasta la cumbre de su cono volcánico. Desde cualquier rincón del país, cuando alces la vista, divisarás uno o varios. Y si no lo ves, mira tus pies que te han metido en el cráter. Pasear por un campo de lava, hasta donde se pierde la vista cubierto de musgo, hace volar vuestra imaginación inevitablemente a las famosas historias de trolls. Tenemos numerosos hilos en el foro de Islandia sobre volcanes, actividad volcánica, etc. Dale una vuelta. Cascadas. Espectaculares, impresionantes. Las más poderosas de Europa, a miles. Lo difícil es escoger cuáles quieres ver, porque todas no te va a dar tiempo. Incluso cascadas muy humildes, son todas ellas mágicas. Entre las más conocidas está Gullfoss, Skogafoss, Dettifoss, Godafoss, Hæfoss y Bartifoss. Como habréis adivinado, la terminación foss significa cascada. Los fiordos. Un fiordo es el lugar donde un glaciar se adentraba en el mar y hoy el hielo se ha fundido. Son valles profundos con paredes verticales que se hunden en el océano y a cuyas orillas solía asentarse la población que vivía mayormente de la pesca. Hoy da lugar a atractivos pueblos con casas de colores y pequeños puertos pesqueros. Los fiordos acogen también una variada y rica fauna, ballenas, peces, aves acuáticas, entre ellos los icónicos frailecillos y muchas focas. Avistamiento de ballenas. Los fiordos del norte de Islandia son el mejor lugar del mundo para ver ballenas. Húsavík es uno de los mejores lugares del mundo y de donde salen excursiones casi cada hora. Pero ojo, porque también os conviene reservar anticipadamente. Se ocupan, os lo aseguro. Auroras boreales, también llamadas luces del norte, Northern Lights. Se pueden observar durante casi todo el año, siempre que haga frío y la noche sea clara, pero sin luna. La mejor época es invierno, pero también se pueden ver en las noches de verano. Con un poquito de suerte, eso sí. Es un fenómeno que atrae a muchos miles de turistas todos los años. Y la web de la Agencia Islandesa de Meteorología predice su probabilidad. Tienen una página específica para las auroras. A simple vista, la luz de la aurora es blanca. Sin embargo, en la fotografía nocturna casi siempre la veréis verde. Aguas termales, balnearios y pozas.
Islandia es un país volcánico. Gracias a esta situación, Islandia no necesita centrales de combustibles fósiles o centrales nucleares para producir electricidad o calentar sus hogares. Cientos de kilómetros de tuberías transportan agua caliente a través de su geografía, desde los lugares de mayor actividad geotermal a las ciudades o a centrales de generación de electricidad. Además, en algunos lugares, los afloramientos de agua crean pequeñas lagunas termales. La mayoría de los hoteles suelen tener sauna o jacuzzi al aire libre. Es parte de su cultura y uno de los motivos más importantes para visitar el país. Las piscinas termales de Islandia son una de las atracciones que no deberían dejar de visitarse. Si escapan a vuestro presupuesto, las piscinas municipales son una opción más económica, pero que también nos permiten disfrutar de este placer nórdico. Entre los lugares más conocidos por sus aguas termales están el lago Midvang, la Laguna Azul, Geysir o la Secret Lagoon. Tenéis varios hilos sobre balneario, piscinas en el foro. Rutas e itinerarios en Islandia. Planificar vuestra ruta con objetivos realistas es muy importante en Islandia. Además depende mucho del mes en el que viajéis, ya que el clima y la hora de luz os condicionarán todas las actividades. Tenéis mucha información sobre rutas reales y por días en el foro y en nuestros prácticos diarios de viaje a Islandia. Veamos algunas de los lugares y excursiones estrella de Islandia. Reykjavik. Es la capital, una ciudad curiosa. La principal ciudad del país con diferencia, pero se ve en mediodía. No le echéis más. Los atractivos principales de Reykjavik son su catedral, de impresionante arquitectura moderna y vistas panorámicas desde su torre, el Harpa Concert Hall, la bahía, las piscinas geotermales, la estatua del Son Voyager o Solfar, que es la escultura icónica que está en el paseo marítimo y que simboliza el espíritu explorador de los islandeses. Y Perlan, un centro cultural con exposición interactiva y vistas espectaculares también desde su mirador. Reykjavik posee un pequeño casco histórico, pero que se ve en media hora. La ruta del Círculo Dorado de Islandia, también conocida como Anillo Dorado, es una de las más populares entre los turistas, gracias a que es muy cercana a la capital y por los espectaculares parajes que recorre, como grandes cascadas, lagos de agua cristalina, aguas geotermales con géiseres o piscinas de barro, además de volcanes. Sus tres destinos imprescindibles e impresionantes son el Parque Nacional de Timbeyr, el área geotérmica de Geysir, la que da nombre a todos los géiseres del mundo, y la cascada de Gullfoss. Otro de los lugares bonitos de esta excursión es el cráter del volcán Kerit. El más distante de todos estos lugares se encuentra a tan solo 2 horas en coche de Reykjavik. Se puede hacer toda la ruta en una excursión de un día y la carretera está completamente asfaltada. La excursión de la Manalagar. La Manalagar es una de las excursiones estrella de Islandia por sus paisajes espectaculares, un lugar místico para los amantes del trekking. Solo se puede hacer en verano y se necesita un 4x4 para llegar hasta el final. Podéis contratar, si no tenéis 4x4, una excursión en autobús desde Reykjavik o desde Hela. La perla de este destino es un increíble paisaje de glaciares, caudalosos ríos y montañas de colores. Para llegar debemos subir a las tierras altas, y mi primera parada de interés es la bella cascada de Haifoss, que es una de mis favoritas por su entorno en el fondo de un cañón. Nos supone un desvío de varios kilómetros por un camino pedregoso, pero vale la pena. Luego el asfalto llega hasta el increíble cañón cuyo nombre no voy a pronunciar. Sigölduthur. Un paisaje que parece sacado de la película Avatar. Os dejará sin palabras, aparte de ser un trabalenguas. A partir de aquí empieza la pista de grava, que en algunos sitios cruza enormes charcos, pero al menos no ríos. Nosotros lo hicimos con un tiempo infernal, e incluso en algún punto nos cayeron copos de nieve, en pleno verano. Tras 26 kilómetros de tierra llegamos a las Manalagar, un lugar de singular belleza, meta de los trekking, algunos de los trekking más duros de Islandia, donde también hay rutas más sencillas si queréis hacer alguna. También aquí podéis disfrutar de pozas con aguas termales. Hay un parking si no queréis cruzar con el coche el río. Para volver, haced el mismo camino. No se os ocurra coger
la carretera de atajo, porque si no lleváis un 4x4 no vais a pasar. La ruta más sencilla es la F26 desde la ruta 1. Luego la F208 sur. Hasta aquí todo asfaltado. Y a partir de aquí empieza la carretera de grava. Y seguimos por la F224 hasta la Manolagar. El lago Midván es uno de los destinos imperdibles de Islandia. Es un lago de gran actividad geotérmica, con aguas termales, cráteres y formaciones rocosas de ensueño. Antes de llegar al lago nos encontraremos con la cascada de Godafoss, una de las más fotogénicas y bellas del país, con una bonita leyenda. Su nombre significa la cascada de los dioses. Ya en el lago podremos ver lugares de gran actividad volcánica, campos de lava, bañarnos en las piscinas termales, ver una central geotermal o surrealistas formaciones rocosas. Lo bueno de esta zona es que casi hasta cualquier atractivo se puede llegar en coche o con una breve caminata desde la carretera. Las rutas de trekking pueden ser sencillas, aunque también hay algunas bastante duras. Desde aquí podemos acercarnos a ver la cascada más espectacular y poderosa de Europa, Letterfoss, encajonada en un profundo valle y situada entre otras dos cascadas espectaculares. Fiordos del norte. Akureyri es la localidad más importante del norte de Islandia y el punto de escala de muchos cruceros. Está situada al final de un idílico fiordo. Es una ciudad pequeña y amable. La otra localidad importante de esta zona es Húsavík, la meca de los que quieren ver ballenas o colonias de frailecillos. Los fiordos del norte son lugar de refugio para ballenas y focas, así como cisnes y otras muchas aves. Este paisaje verde y azul está jalonado por pequeñas localidades con casas de colores y puertos encantadores. Esta zona es muy buen lugar para disfrutar de baños termales también. La península de Snaefellsnes. Esta península es conocida como la Islandia en miniatura. Es un rincón mágico del oeste islandés que concentra en un solo lugar toda la diversidad natural que define el país. Majestuosos volcanes, glaciares, playas de arena negra, acantilados dramáticos y campos de lava cubiertos de musgo. En el corazón de la península se encuentra el glaciar Snaefellsjökull, un volcán cubierto de hielo que inspiró a Julio Verne su novela Viaje al centro de la Tierra. Pero esto es solo el comienzo. También exploraremos pueblos pintorescos, playas, antiguas estaciones balleneras y pequeñas iglesias de cuento. Pararemos a fotografiar la icónica montaña de Kirkjufell, una de las más fotografiadas de Islandia. Prepárate para descubrir en esta península paisajes que parecen sacados de otro mundo, perfectos para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la aventura. Sur de Islandia. El sur de Islandia es una región espectacular que ofrece paisajes impresionantes, cascadas icónicas, playas de arena negra y glaciares majestuosos. El itinerario sugerido para explorar el sur incluye Vik, el parque de Skaftafell y los glaciares del sur. Hay un atractivo o localidad cada pocos kilómetros, así que planificad bien esta zona. Skogafoss es una majestuosa cascada. Tiene 60 metros de caída. El agua pulverizada en su base crea un arco iris en los días soleados. Es una atracción muy popular. Cerca de Skogafoss comienza una de las rutas de senderismo más espectaculares de Islandia, que lleva por paisajes volcánicos y con numerosas cascadas a lo largo del camino. Vik es una localidad con playas de arena negra y formaciones rocosas. Reynisfjara, la famosa playa de arena negra con columnas de basalto y también con las famosas formaciones rocosas que emergen del océano. Es una de las imágenes icónicas de Islandia. Dyrhólaey es un promontorio cercano con vistas espectaculares de la costa y en verano un excelente lugar para observar frailecillos y otras aves que anidan aquí a millares. La iglesia de Vik es una iglesia pintoresca en lo alto de una colina. Tiene unas vistas panorámicas sobre la localidad y el océano. Ojo, la playa puede ser peligrosa debido a olas impredecibles. Mantente alejado de la línea de marea. Vik es además un excelente punto intermedio para pasar una noche.
y, pese a ser una localidad pequeña, tiene todos los servicios que necesita el viajero y sobre todo alojamiento. Los glaciares del sur, Vatnajökull y Skatafell, es parte de un parque nacional que es el más grande de Europa, donde puedes realizar tanto las excursiones para ver los glaciares, que ya hemos visto en algunas partes de nuestro vídeo, las cuevas de hielo y cascadas como es Bartiford, rodeada de columnas de basalto. Uno de sus principales atractivos es la laguna glaciar de Jökulsárlón, que ya hemos visto también anteriormente. Esta laguna nos permite navegar entre icebergs que van camino hacia el océano. La fauna de Islandia. Islandia, pese a su duro clima, o quizá precisamente por él, es un lugar ideal para ver animales en su entorno natural. Vamos a destacar los más importantes, pero hay muchos más. Las ballenas visitan frecuentemente la isla y sus orillas. Son fáciles de ver en los fiordos del norte, donde las excursiones salen de puertos como Husavik casi cada hora. Y aún así, cuesta trabajo encontrar plaza. En verano, más o menos hasta mediados de agosto, la excursión para ver ballenas se suele complementar con una parada para ver los famosos frailecillos, los llamados puffins, que anidan en colonias de cientos de miles en sus costas. Los lagos islandeses dan cobijo en verano a las numerosas aves. La reina de todas ellas es el cisne, muy frecuente en todo remanso de agua, ya sea dulce o salada. Pero también hay gansos, patos, una ingente población de palmípedos. Las focas son fáciles de ver en verano, especialmente en los fiordos del oeste y norte, e inevitables de ver en los lagos glaciares del sur. Les encanta el agua dulce. A lo largo de vuestra ruta os sorprenderán animales que ni os esperáis, ya sea un zorro ártico, una perdiz nival o una bandada de gansos bajando una ladera. Estad atentos y sobre todo tened cuidado con los atropellos. Quiero pediros perdón por los errores cometidos pronunciando algunas palabras en islandés. La verdad es que a veces se me atraganta esa lengua. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, supongo que el vídeo os ha gustado, así que por favor, dale un like, suscribiros a nuestro canal y comentar. Gracias viajeros y hasta el próximo vídeo.